muchas enseñanzas, la mayoría a raíz del dolor. Y no es una sorpresa que haya un aumento exponencial en los trastornos emocionales. Depresión, ansiedad, estrés postraumático, violencia doméstica, incluso suicidios. Todavía con incertidumbres, pero con más seguridad en la innovación médica y en las vacunas, podemos decir que ya estamos saliendo de estos años tan difíciles. Pero es importante entender que a pesar de que por ese lado estamos seguros, todavía necesitamos más elementos que nos ayuden a trabajar esas heridas psicológicas y emocionales que estos 2 años nos han dejado. Afortunadamente todos tenemos hoy una herramienta en nosotros, una herramienta que reduce los conflictos, incrementa el bienestar, reduce la ansiedad y es absolutamente gratis. Esa herramienta se conoce como el perdón. Pero ¿por dónde arrancamos? En este episodio, el psicólogo clínico, el doctor Rubén Vega, va a explorar con nosotros la idea del perdón y cómo puede ayudarnos a superar las heridas del pasado. Hablaremos de cómo iniciar el proceso del perdón, los pasos a seguir, el tiempo que nos requiere perdonar, reconociendo primero el dolor del otro y luego haciendo una revisión de nuestras propias heridas. Así que no te pierdas esta charla profunda y reconocimiento al daño sufrido, para empezar a reparar y tejer un futuro mucho más ligero. Mi invitado de hoy es una persona supremamente especial para mí. Él es psicólogo con experiencia en formación en el área clínica y desarrolla programas de intervención en diferentes comunidades alrededor de Colombia. Su misión de alguna manera es ayudar a fortalecer las habilidades relacionales de las personas, generando estrategias pedagógicas y proyectos que fomentan la articulación de esas mismas comunidades. Actualmente está trabajando en un proyecto con la Policía Nacional, ejecutando programas con líderes sociales, con comunidades afrodescendientes, comunidades indígenas, líderes juveniles y miembros de la comunidad LGTBIQ. Actualmente es docente universitario y director de prácticas de investigación de los estudiantes de último semestre. Rubén es una persona muy cercana a mi corazón y sé que tiene muchísimas cosas para compartir con ustedes hoy. Tuvimos una conversación absolutamente maravillosa que espero que disfruten y que saquen muchísimo valor de sus ideas. No olviden suscribirse, darle like a los contenidos, dejar sus comentarios, todo ese tipo de cosas ayudan a crear comunidad, a mantenernos conectados. Así que, sin más preámbulo, los dejo con Rubén y nos vemos al otro lado. Hola Rubén, muchas gracias por estar aquí, qué rico abrirme este espacio, que estés conmigo, que me hayas sacado tiempo en tu agenda para tener esta charla tan bonita. Pues Daniela, para mí es un placer poder acompañarte, poder conversar, poder departir un rato contigo y con las demás personas que nos ven, que nos escuchan, y que gracias a los canales que tú tienes, pues logras irradiar una cantidad de elementos que de seguro van a ser de mucha ayuda para todas aquellas personas que en un momento determinado de la vida la necesitan, y que espacios como este, escenarios como este, les permiten a las personas acercarse un poco, tal vez no solo al problema, sino a la solución del conflicto emocional que puedan tener. Yo creo que lejos de imaginarte tú a cuántas y a qué personas y a qué tipo de personas esto le pueda llegar, está el hecho de la forma como terminas ayudando a muchas personas que lo necesitan, pero que muchas veces no pueden acceder a los escenarios psicoterapéuticos y a otros escenarios que ayudarían a que las enfermedades mentales, a que los conflictos emocionales no fueran tan complejos en la vida del ser humano. Así es, y yo espero que con este proyecto eso sea lo que impacte, que muchas personas que de pronto no tienen los recursos o no tienen el conocimiento o están entrando en este mundo tengan una puerta de bienvenida, que sepan que este es un espacio seguro, que aquí se hablan de conversaciones honestas, con personas como tú, con expertos como tú que han dedicado tanto tiempo y tanta vida a poder, digamos que aportar también a tantas personas. Entonces me llena mucho orgullo de tenerte aquí, Rubén. Tú y yo tenemos historia, trabajamos muchas cosas lindas cuando yo estaba todavía en el colegio, imagínate, hace tanto tiempo. Entonces me pone muy feliz que hoy estés acá compartiendo este tema tan bonito. Y yo creo que el tema salió porque tú me habías contado mucho lo que estabas trabajando con el tema de la pandemia. La pandemia nos enseñó a nosotros muchas cosas y muchas de las lecciones vienen a partir del dolor, vienen a partir de haber tenido que enfrentarnos a nosotros mismos y a un entorno que era familiar, pero al mismo tiempo tan ajeno, ¿cierto? Porque no nos habíamos encontrado en un espacio en donde no teníamos la capacidad de socializar, de salir,
Y de pronto muchas veces también, si teníamos entornos un poco tóxicos o quizás de pronto fragmentados en nuestro hogar, bueno, pues terminamos encontrándonos con eso durante 1 o 2 años, que fue lo que todos tuvimos que vivir como este encierro. Entonces, creo que muchos de nosotros cometimos errores en ese proceso, todos nuevos a este entorno, todos nuevos a esa experiencia, y creo que también muchas personas llegaron a cometer errores también con sus parejas, con sus hijos, o ellos fueron los que recibieron, digamos, que esa parte de, no diría tanto abuso, pero sí de pronto como ese el lastimar a los demás en este proceso de encontrarnos, ¿cierto? Entonces, me encantaría que habláramos hoy sobre el perdón, sobre cómo lograr encontrar ese espacio en nosotros mismos para poder, digamos, que digerir todas estas experiencias que vivimos y empezar a fomentar, digamos, y a formar unas nuevas bases para un futuro que viene, digamos, que desde este momento un poquito fragmentado con lo que acabamos de vivir. Entonces, quería arrancar por preguntarte, Rubenchis, ¿qué es el perdón? Mira, Dani, este es un tema muy bonito, como tú lo has abordado, me parece muy claro y muy funcional. Uno tiene que partir de una idea, y es que poco nos conocíamos a nosotros mismos. La gente poco se conocía a sí misma. Como la gente poco se conocía a sí mismo, no conocía sus alcances, no conocía el alcance de sus palabras y no conocía el alcance de sus expresiones emocionales. Uno escucha que la gente a veces le tiene miedo a tener esos sentimientos, a tener tristeza o a tener dolor o a tener alegrías. Hay gente que dice, estar muy alegre es malo porque algo malo nos va a pasar. Y eso es muy curioso, nosotros funcionamos de esa manera y resulta que tener esos sentimientos no son ajenos a los seres humanos, ni siquiera son ajenos a los animales. Las investigaciones ya han comprobado que los animales son emocionales. ¿Qué es lo que nos diferencia del resto de los animales sobre la faz de la Tierra como especie humana? El hecho de que nosotros procesamos racionalmente todo lo que nosotros sentimos. Y si lo miramos desde esa perspectiva, el dolor hace parte de la vida. No hay que tenerle miedo al dolor. ¿El sufrimiento hace parte de la vida? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿La tristeza hace parte de la vida? Por supuesto que sí. Pero nosotros debemos desarrollar una serie de recursos que nos permitan enfrentar todas esas situaciones de conflicto emocional, pero de una manera funcional, que para nosotros sea adaptativo y que sea un aprendizaje. Y uno de esos recursos es el perdón. El perdón es una actitud de vida. Ojo con eso. El perdón no es un ejercicio temporal, no. Si yo decido ser una persona de perdón, yo tengo que aprender a asumir el perdón como una actitud de vida. ¿Qué supone eso? Que yo puedo hacer unas comprensiones de lo que las personas hacen conmigo, lo cual no justifica, pero sí explica por qué esas personas hacen lo que hacen, y eso no supone que yo tenga que seguir compartiendo con esas personas. Pero el recuerdo que yo tengo hacia esas personas no va a tener por qué generar malestar en mi vida. Cuando yo asumo el perdón como una actitud, yo puedo andar en la vida sin recores, sin resentimientos, sin las angustias que me pueden generar los demás, aunque eso signifique no seguir compartiendo con esas personas. Pero perdono. Entonces, cuando yo logro perdonar, yo logro recordar todos aquellos escenarios y momentos de mi vida en donde el dolor estuvo presente sin la tristeza, sin la angustia y sin el dolor que muy probablemente se me presentaban cuando no tenía claro cómo era que debía perdonar. Por eso el perdón es tan bonito y por eso adentrarnos en el mundo de las emociones es tan bonito, porque en la medida en que nosotros logremos entender cómo se dan las expresiones emocionales, a qué nos podemos nosotros enfrentar y cómo generar escenarios que nos permitan a nosotros adaptarnos de una manera mucho más funcional, va a ser mejor. Maravilloso, es que yo creo que uno de los mitos grandes que existe también y lo que tú hablas del perdón es que las personas pensamos que el perdón es hacia la otra persona, que el beneficio viene hacia la otra persona, cuando realmente el beneficio es para nosotros, para quienes perdonamos. Entonces, me gustaría de pronto que exploraras un poquito
¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Y también cuáles son los beneficios de hacer ese proceso consciente, sabiendo que no es para la otra persona, sino para nosotros. Mira, voy a citar a un autor que yo leí hace mucho tiempo, William Glasser. William Glasser tenía una teoría sobre la teoría de la elección. Y William Glasser decía algo que a mí me parecía que era muy interesante, muy bonito. Él decía, uno de los problemas que nosotros tenemos como sociedad es que nosotros aprendimos a crecer con la psicología del control externo. ¿Qué supone eso? Que nosotros desde pequeño tenemos personas a nuestro alrededor que nos dicen qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Nuestros papás no lo hacen por malos, nuestros padres no lo hacen por malos, lo hacen porque sienten que en su experiencia de paternar tienen que protegernos. Entonces, al protegernos, a ti un día te llevan a una iglesia y te enchufan con el catolicismo y tú terminaste siendo católica a los 5 años, pero tú no sabías ni qué significaba el catolicismo. Y de repente tú vas a un colegio y en ese colegio te conectan y tú terminas estudiando en ese colegio, pero a ti nadie te preguntó si querías o no querías. Y de repente te visten con esa faldita de arreboles con la que tú ibas al colegio y tú dices, pero yo no quería escoger esa ropa para mí. Entonces nosotros crecemos desde que somos pequeños con una cantidad de cosas que nos de alguna manera nos imponen desde que somos pequeños y nos acostumbramos a no asumir la responsabilidad de nuestros propios actos. Nos acostumbramos a que como hemos funcionado de esa manera, todas las personas que están a nuestro alrededor tienen la culpa de lo que nos pasa. Entonces, papá tiene la culpa de mis desmanes, mamá tiene la culpa de mis problemas emocionales, el profesor es el culpable de haber sacado una mala nota, mis amigos son los culpables de que yo me quede solo. Aprendimos por ese control externo a justificar en los demás todas las cosas que nos sucedían en la vida. Y en la teoría de la elección, William Glasser dice, no, paremos porque como vamos, no vamos bien. ¿Qué sugiero yo? Decía él. Yo sugiero que cada uno comience a responsabilizarse de sus consecuencias y de sus comportamientos. Luego, si yo me apropio de esa dinámica, si yo me apropio de las consecuencias de mis actos y aprendo a ser responsable, dejo de ser víctima y dejo de victimizarme por todo lo que sucede en la vida. Y yo creo que allí, Dani, hay una gran verdad en todo eso. Y es que cuando tú aprendes a ser responsable de tu vida, tú aprendes a determinar tu propia realidad. Esa frase a mí me parece maravillosa. Esa es mía, ¿no? Yo determino mi propia realidad. ¿Qué significa eso? Que yo soy el dueño de mis actos, que yo soy el dueño de lo que me pasa y de lo que no me pasa en la vida. No es la suerte, no es el destino, no son los astros, no es la mata de sábila detrás de la puerta, somos nosotros. Cada uno de nosotros elige, determina lo que le sucede, para bien y para mal. ¿Cómo ligamos entonces ese proceso de ser los héroes de nuestra vida, de empezar a escribir nuestra historia, cuando de pronto en algún momento tenemos otros actores que empiezan a influenciar en nuestra historia y crean esas heridas y ese dolor? Claro, eso será inevitable porque nuestros sistemas familiares nos llevan a eso, nos llevan a que los grandes protegen a los pequeños y entonces quienes tenemos hermanos mayores asumen también esos roles como paternos y se vuelven impositivos y a veces se creen el papá y las hermanas mayores se creen la mamá. Pero yo creo que aunque eso sea inevitable, llega un momento de la vida, y ojalá si lo podemos hacer de padres mucho mejor, llega un momento en la vida en donde debemos fortalecer nuestra autonomía, Daniela. O sea, eso es importante, enseñarles a nuestros hijos desde que son pequeños a fortalecer su autonomía. ¿Qué significa eso? Que aprendan ellos a reconocer lo que pueden y lo que no pueden desde sus experiencias de vida, sin que eso signifique que son independientes. Uno es independiente cuando se vale por sí mismo, y un niño que tiene 10 años, 11 años, 8 años, pues es dependiente no solamente económica, sino emocionalmente de sus figuras parentales. Pero eso no supone que un niño a esa edad, desde los 7, 8 años, no pueda ir procesando la toma de responsabilidades frente a sus comportamientos sociales. Por supuesto que eso sí lo deben hacer. Y esta sociedad debería encargarse de eso.
de ir fomentando niños con autonomía, niños y niñas con autonomías, con decisiones, con responsabilidades. No lo que estamos viendo hoy, lamentablemente, Dani. Yo tengo que decir que yo veo una generación muy despreocupada por sí misma. Yo veo una juventud a veces como esperando que los demás les sigan resolviendo sus problemas y pocos se apersonan de ellos. Y me parece que ahí hay un trabajo bonito que hacer, porque sí creo que en la medida en que cada uno aprenda a que no es el otro, sino que soy yo el que puede determinar muchas realidades, yo creo que ahí la historia social irá cambiando un poco. Yo creo que hay que hacer ese trabajo. Hay que hacer ese trabajo de destetarnos un poco de las figuras parentales, de enseñarles a los niños que su voz es supremamente importante y que su voz es valiosa para construir mundo. Los niños pueden construir mundo a través de sus imaginarios y eso es interesantísimo ver los procesos reflexivos de los niños cuando los invitan, cuando los incitan, cuando los preparan para eso. Yo creo que ahí está la clave, Dani, de comenzar a trabajar desde la infancia, desde la primera infancia y, por supuesto, aquellas personas que nos están escuchando, que ya son adultos y que dirán, bueno, pues me tocaría devolverme a la primera infancia, no, eso no va a suceder. Pero ahí es donde nosotros tenemos que apersonarnos, a decir un día, alto, yo ya dejo de ser víctima y me vuelvo en persona responsable. ¿Y qué implica ser responsable? Que yo asumo las consecuencias de mis comportamientos sociales. Lo que sea, no importa, yo los asumo. Cuando somos capaces de dar ese paso y de entender que todo lo que hagamos, para bien o para mal, genera una consecuencia y tenemos que asumirla, ahí estaremos iniciando el proceso del cambio. Yo siempre digo una cosa, Dani, que me parece importante y es, la gente tiene que aprender porque pedimos muchos cambios colectivos, ¿no? Entonces pedimos que las sociedades cambien, que las culturas cambien. Los cambios colectivos surgen de los cambios individuales. Si tú cambias, Daniela, si tú inicias una transformación individual y yo inicio otra transformación individual como pareja, ya no somos dos, somos tres. Somos tres, porque está el resultado de nuestra unión. Y el resultado de nuestra unión también es un proceso. Qué bonito eso, Rubén, porque yo también en ese proceso me he dado cuenta, puede que la otra persona no empiece su proceso de cambio, pero cuando uno empieza a hacer a revisarse internamente cómo está uno, cómo está viendo la vida, cómo está viendo el dolor, cómo está viendo los problemas, cuando uno toma responsabilidad sobre las cosas que le están afectando a uno, puede que las demás personas alrededor de uno no cambien, pero a uno sí le cambia la perspectiva. Entonces, cuando uno cambia esa perspectiva, uno es capaz de sacarse a uno mismo de esos entornos y ponerse a uno en entornos que son más saludables, personas que también están haciendo ese proceso de cambio, que están llevando, digamos que la batuta el libro, están escribiendo el libro de su vida y qué bonito poder conectar con personas que están en ese mismo proceso porque las discusiones y las conversaciones son a otro nivel. Sabes que a veces yo les regalo a mis pacientes, cuando estamos en nuestras conversaciones terapéuticas, que yo les digo, a mí me parece que te voy a hacer un regalo que me parece fundamental y hagámosle ese regalo a todas las personas que están aquí. Regalémosles una coma, una coma. La gente dice, ¿cómo así una coma? Una coma. Una coma para que siga escribiendo la historia de su vida. Uno debe hacer ese ejercicio. Sentarse a escribir la historia de su vida para ser consciente una cantidad de elementos que de repente a lo largo de esa historia han sido disfuncionales, pero que muy probablemente reconociéndolos en el cuaderno, reconociéndolos en ese escrito, se hacen conscientes y los podemos trabajar. Regalarles a las personas comas para que sigan escribiendo las historias de vida es un ejercicio bien bonito. Yo pongo a mis pacientes a hacer eso, a que hagan una coma. Entonces les digo, escriba una coma y escriba una historia de su vida. Exacto. Todos tenemos algo que contar. Y tú decías algo que me parece bien bonito, que no lo quiero dejar pasar, Dani. Es la perspectiva. Es la perspectiva con la que tú mires la vida. Leerte en un libro, leerte en un escrito, te permite cambiar la perspectiva.
Así es, me encanta. Aunque también agregaría, si les quieres regalar a tus pacientes también un punto y una coma, también es hermoso porque muchas veces es importante cerrar capítulos y empezar uno nuevo, pero con la misma trayectoria de la historia que uno viene narrando. Entonces, Sí, me es encanta cierto. esa analogía, qué lindo. Rubenchis, quiero que hablemos de pronto también un poquito más sobre qué significa cuando no somos capaces de tomar responsabilidad y digamos no nos damos el permiso para perdonar. ¿Cómo afecta eso nuestra vida en torno emocional, física, mental, cuando estamos amarrados, digamos, al rencor, a ese resentimiento y esa incapacidad de poder ver en el otro que también es humano y que comete errores? Afecta muchísimo, Dani, pero muchísimo, muchísimo. La vida se vuelve dolorosa, la vida se vuelve compleja, la vida se vuelve dramática, terminas aislándote, es difícil compartir con otras personas, hay poca adaptación a otros escenarios. Yo creo que uno de los más grandes errores que nosotros como seres humanos tenemos es no perdonar, no ser capaces de abrir nuestro corazón a ciertas comprensiones que por supuesto no son fáciles. Nosotros entendemos eso. Tú, pues de repente para quienes no lo saben, yo vivo en Colombia y en nuestro país tenemos una cantidad de situaciones que son dolorosas y que son dramáticas. Hemos transitado por un escenario de violencia durante 60, 70 años y no ha sido fácil. Y yo creo que a la gente todo eso le ha dejado unas marcas emocionales muy profundas, muy profundas. Pero tenemos que comenzar a hacer el ejercicio de sanar nuestro corazón, porque cuando tú no sanas tu corazón, recuerda que Humberto Maturana, quiero traer a ese filósofo chileno que era un tipo sensacional, Humberto Maturana decía que uno de los grandes problemas sociales que nosotros tenemos como seres humanos es que no entendemos que debemos construir desde el amor, desde el amor. Y cuando tú construyes desde el amor, los resultados involucran la biología y lo social. Y esa es una combinación que es muy linda. Eso no lo podemos dejar de lado. Nuestros comportamientos sociales están muy ligados a nuestros comportamientos biológicos. La psicología eso ya lo estudió. Las investigaciones han demostrado que cuando tú tienes odios, que cuando tú tienes rencores, que cuando tú tienes resentimientos, se afecta tu biología, se afecta la fisiología de las personas. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Hay muchos ejemplos que han arrojado las investigaciones científicas que muestran que las actitudes, que la calidad de vida de las personas que logran despojarse del odio, de los rencores, que logran sanar su corazón y que logran perdonar, es mucho mayor que aquella expectativa de vida de aquellas personas que no logran hacer ese proceso. Y por eso es tan importante hacerlo. Pero es con uno mismo, ¿no? Porque es la sensación que tú vas a tener de libertad, de tranquilidad, de sanación cuando tú logras hacer esos procesos del perdón. Bueno, mira, en Ayurveda nosotros hablamos mucho del tema de las toxinas y una parte de generar toxinas es cuando uno crea un pensamiento en su mente, el pensamiento, si uno digamos que lo captura de alguna manera, eso puede generar una emoción. Cuando las emociones vienen del rango, por ejemplo, que vibran muy bajito, como el odio, como el resentimiento, como la rabia. Esas emociones al vibrar bajito generan que el cuerpo de uno vibre muy bajito, lo que significa que las toxinas se empiezan a acumular en el cuerpo, generando que uno de alguna manera se intoxique a uno mismo. Entonces, cuando uno es capaz de liberar o empezar a capturar emociones que son mucho más agradables, lo que tú dices, el amor, la paz, el lograr soltar todas este tipo de cosas ayudan a que el cuerpo de nosotros también empiece a vibrar de una manera mucho más alta, lo que significa que la sangre bombea con mayor facilidad, el oxígeno entra con mayor facilidad al cuerpo, nos sentimos mucho más ligeros, nos sentimos con mejor ánimo, con una mejor actitud y claramente pues eso viene a jugar mucho con el tema del perdón. Pero por supuesto. Mira, Dani, perdóname que te interrumpa. Hay un tema que es fundamental. En nuestras escuelas, y supongo yo que en Australia y en otras partes del mundo debe suceder algo similar. Nosotros trabajamos mucho los modelos preventivos.
Entonces nosotros le decimos a la gente, ojo, que hay que hacer deporte para tener buena salud, hay que prevenir las enfermedades, hay que prevenir los conflictos sociales, los conflictos emocionales. Pero lo que nosotros no trabajamos son los estilos de vida saludables, que eso son dos cosas distintas. Tú puedes prevenir, pero si no promocionas, haces la mitad de la tarea. Yo con mis pacientes hago mucho eso, promocionar estilos de vida saludable. Entonces, ¿qué puede ser un estilo de vida saludable? Cuando tú haces algunas prácticas, como por ejemplo el caminar por la naturaleza, el senderismo, la relajación, el mismo yoga, cuando tú haces unas prácticas que te permiten encontrarte contigo misma, contigo mismo, pero además de eso, comenzar a trabajar sobre tus dinámicas relacionales y enriquecerlas y potenciarlas y fomentarlas, eso hace que haya una gran diferencia entre cómo promociono yo mi estilo de vida que sea saludable y no solamente cómo prevengo las enfermedades que pueden estar allí. Esas dos cosas van de la mano. Lamentablemente trabajamos mucho la prevención, pero poco trabajamos la promoción. Así es. Ven, Rubén, si te quería preguntar, hay otro mito súper importante con el tema del perdón y es que cuando perdonamos, uno, tenemos que olvidar y dos, le damos impunidad a la otra persona. Es decir, que la otra persona se fue y puede seguir haciendo. Es como si nosotros estuviéramos de acuerdo con el acto que se generó y que nos causó daño. ¿Cómo ves tú eso? A mí me parece que nosotros no podemos caer en ello. Es decir, las investigaciones hoy científicas no han demostrado que nosotros podamos hacer uso del olvido. Eso no existe. No, que nosotros podamos olvidar todo lo que nos ha sucedido en la vida es muy difícil. Y es muy difícil precisamente porque nuestro cerebro está diseñado con cajoncitos para guardar toda la información que en algún momento de nuestra vida ha hecho parte de lo que nosotros hacemos. Entonces, olvidar es difícil. Y ese no es el ejercicio que tenemos que hacer. Decirle a la gente, mira, trata de olvidar esa conversación que tuviste con tu papá. No, eso es muy difícil. Lo que sí podemos hacer es hacer comprensiones de lo que nos sucede. Entonces, cuando yo logro hacer una comprensión, ¿por qué una persona enojada me maltrata? Y entonces yo comprendo que detrás del enojo está el dolor. Y esa persona ha trabajado su enojo, pero no ha trabajado su dolor. Luego yo puedo trabajar con esa persona el dolor que hay detrás del enojo. Cuando yo hago esas comprensiones, muy probablemente también hago una comprensión distinta del dolor, de lo que yo acepto de dolor y de lo que yo acepto quedar, que se quede conmigo de ese dolor. Uno puede hacer esas elecciones. Yo puedo elegir que lo que otra persona le haga daño a mi vida, como también puedo elegir que eso no necesariamente le haga daño a mi vida. Entonces, el olvido no es una opción, porque siempre debemos trabajar en las comprensiones que podemos hacer de aquello que nos causó dolor. Esa es una parte. Y la otra parte es que perdonar no es justificar lo que los demás nos hicieron. No. Perdonar como una actitud de vida es comprender lo que esas personas hacen con el dolor, pero eso no supone que yo tenga que seguir compartiendo con esas personas. Ahí es donde yo puedo marcar un distanciamiento afectivo. Si yo tengo una pareja que me maltrata, si yo tengo una pareja que me genera dolor, si yo tengo una pareja que me agrede física, verbalmente, psicológicamente, emocionalmente, yo puedo apartarme de esa pareja, entender que su vida ha transitado a través del drama y de la angustia, pero no tengo que quedarme ahí. Y esa es mi elección. Si yo decido quedarme ahí, me toca hacer la terapia del mango. ¿Sabes cuál es la terapia del mango? Chupe. ¡Mi madre! Chupe. Porque si tú eliges quedarte ahí, eliges todo lo que va a suceder de ahí en adelante. Pero yo también puedo elegir partir. Perdono, pero yo no me quedo ahí. Yo no me quedo ahí. Porque perdonar no es enseñarse a vivir con el dolor. Ojo con eso. Porque hay personas que se enseñan a vivir con el dolor y tú no puedes enseñarte a eso. Tú tienes que alejarte de aquello que te procura dolor, aunque hagas todas las comprensiones, pero tú te alejas de aquello que te genera dolor.
Claro, y ahí es donde empezamos a hacer esa conexión, lo que hablábamos anteriormente. Eso significa ser responsables de nuestra vida. Significa Por ser supuesto. capaces de tomar esas decisiones y decidir, ok, esta persona me está lastimando. Es una situación en la que no tengo control. Yo no puedo controlar cómo el otro se comporta conmigo, pero sí puedo tomar la decisión de alejarme de esa relación y sacar esa parte que me está afectando y me está generando ese sufrimiento. Claro. Tú controlas tus variables. La vida te da la posibilidad a controlar tus variables. Tú no puedes controlar las variables de los demás. Pues eso en últimas terminaría también siendo muy harto y muy aburridor, ¿no? Que uno pudiera controlar a todo el mundo y que todo el mundo funcionara como funciona uno. Eso sería muy aburridor. Yo creo que ahí es donde está el quid del asunto y es cómo logramos entender que nosotros somos dueños de nuestros actos y que nosotros decidimos qué hacemos y qué no hacemos. Esas son las variables que yo puedo controlar. Por eso determinar la propia realidad es un acto bonito. Yo creo que ese es un acto de amor. Cuando uno es capaz de determinar eso y decir, hasta aquí llego, Sí. aquí paro, este camino cojo. Y eso es fácil de hacer, eso no es tan complejo. Ven, Rubén, te quería hacer una pregunta. Si pudiéramos poner, digamos que el tema del perdón en pasos, digamos paso uno, haz tal cosa, paso dos, sigue con esto. ¿Cómo se vería ese proceso para una persona que de pronto necesita que le digiriéramos esto un poquito más? Yo creo que lo primero, Daniela, es de hacer un alto en el camino y lo primero que la gente tiene que hacer es que cada uno es dueño de su propio ser. Nadie, absolutamente nadie, genera en el otro cosas. Nadie hace eso. Uno permite que los demás generen en uno. Entonces, el primer paso, si lo queremos ver así, es ser dueño de uno mismo. Ser dueño de uno mismo. Lo segundo que hay que hacer es desarrollar un proceso reflexivo, un pensamiento reflexivo, Dani, porque nosotros somos muy del pensamiento intuitivo, es decir, nosotros, nuestras respuestas a las situaciones, a los comportamientos, es casi visceral, Sí. es casi intuitiva. Entonces nosotros hacemos de manera instintiva muchas cosas. No sé, alguien de repente vas en el transporte público y se te acerca por la espalda y uno inmediatamente saca el codo para pegarle al otro y para apartarlo. Cuando alguien se te acerca y dice una mala palabra, inmediatamente reaccionamos de una manera violenta. Todo eso lo da el pensamiento intuitivo, el pensamiento instintivo, ese pensamiento rápido con el que nosotros muchas veces hemos crecido en la vida. Yo creo que el paso dos sería comenzar a trabajar en los procesos reflexivos, en ser capaces de detenernos y reflexionar frente a lo que vamos a hacer, frente a lo que vamos a decir. El tercer paso es hacer conciencia del modelo narrativo, Dan. Eso es fundamental en la vida. Cada ser humano tiene algo que nosotros denominamos en clínica los relatos dominantes. Es decir, tú tienes una forma de hablar. Cuando yo hablo contigo, quedo encantado contigo porque tú tienes una forma bonita de hablar. Siempre estás hablando de vida, siempre estás hablando de salud, siempre estás hablando de cosas positivas. Pero uno también se encuentra en la vida con personas, y esas crecen como las flores silvestres, que solamente hablan de cosas malas, que solamente hablan de cosas negativas, que solamente hablan de cosas desastrosas, que solamente tienen dramas en su vida. No quiere decir que uno no pueda transmitir cuando se siente bien o cuando se siente mal, por supuesto que sí. Pero uno tiene que reconocer qué es lo que realmente domina el relato que uno tiene. Entonces yo tengo que hacer una reflexión sobre eso y pensar, yo siempre que hablo de cosas negativas y de cosas malas. A mí no me sucede nada bueno en la vida. ¿Seguro? El solo hecho de levantarse en las mañanas, el solo hecho de abrir los ojos en la mañana, es una cosa supremamente bonita y positiva en la vida. Y eso implica un agradecimiento a quien le quieras agradecer. A quien le quieras agradecer, a Buda, a Dios, a Jesús, a Krishna, a quien quieras agradecerle. Pero ese solo hecho de que tú te puedas levantar en la mañana debe generar un agradecimiento. Ese solo hecho es algo positivo que te pasa en la vida. Luego, no existe una persona que esté llena solo de drama en la vida, no lo existe. Pero nuestros relatos dominantes nos llevan a eso. Y esa es una invitación que yo le hago a la gente que nos está escuchando. Piensen, reflexionen sobre sus relatos. ¿Cómo es la forma de comunicarse con el otro?
porque de repente allí encontraremos que nuestros relatos son tan dramáticos, Dani, que nadie quiere compartir con nosotros. Y eso sería muy aburridor en la vida. O sea, la gente te quiere escuchar porque tú eres una persona que impregna con una actitud de vida. Y entonces la gente dice, qué chévere escuchar a Daniela Vergara, porque me impregna con una actitud de vida. Ahora, pregúntate si la gente quiere escuchar a una persona que impregna con una actitud de enfermedad y de drama todo el tiempo. Yo creo que esos 3 pasos son importantes. Maravilloso. Y te quiero contar que yo no siempre hablé de salud y de bienestar y de cosas. Yo pasé también por mi proceso de tener una mente muy negativa y una perspectiva muy negativa de la vida. Y me levantaba pensando que nada en la vida me pasaba bien, que todo era un desastre, que yo era un fracaso. Entonces, esto tampoco es como para que la gente entienda que es que, porque yo tengo esa personalidad, entonces me voy a quedar así toda la vida. No, esto fue algo que me tocó a mí entrenarme, me tocó a mí todos los días empezar a quitarme esas gafas oscuras que tenía y empezar a ver la vida desde una perspectiva mucho más agradable, empezar a trabajar mis narrativas, de alguna manera engañar un poco a la mente hasta que la mente aprendió a que mi pensamiento positivo viene primero antes que el negativo. Y cuando el negativo llega, va a estar ahí, o sea, eso está en mí, tener esa visión de pronto que casi que instantánea. Pero uno, lo que tú dices, el parar y decir, ese pensamiento sí es verdad o no es verdad, porque puede ser mi mente tratando de engañarme, volver a mis viejos patrones, cuando en realidad están pasando tantas cosas hermosas y se vuelve también un ejercicio divertido, se vuelve el ejercicio de, bueno, mi día es un desastre. ¿Qué podemos sacar hoy entonces bonito? ¿Cuál fue la lección del día de hoy? Cuando empieza uno a hacer ese ejercicio, a la mente le gusta también empezar a ver el lado positivo y se vuelve una constante en la vida de uno. Y yo creo que ese es un ejercicio bien importante que la gente tiene que tener presente. ¿Cómo se da la ecuación? La ecuación es muy sencilla. Pensar, sentir, actuar. Pensar, sentir, actuar. La gran diferencia entre la gente que triunfa en la vida y la gente que fracasa en la vida, Dani, no va más allá de lo que piensa. Si tú piensas en grande, eres grande. Ahora, si tú piensas en chiquito, serás chiquita también. Y nosotros tenemos que ser coherentes con esos 3 niveles. Tenemos que ser coherentes en pensar en amarillo, sentir en amarillo y actuar en amarillo. Lo difícil es que en nuestra sociedad encontramos gente que piensa en amarillo, siente en azul y actúa en rojo. Y ahí hay toda una incoherencia emocional que no le permite a uno estar bien. Claro. Ven, Rubén, volvamos un poquito entonces al tema del perdón, porque a veces es tan difícil como que lograr sacar esa parte en uno mismo y perdonar a alguien, por ejemplo, que no está arrepentido o una persona que no está presente, una persona que quizás no conocemos, una persona con la que no nos llevamos bien o quizás una persona que no reconoce en ningún momento que nos ha lastimado. ¿Cómo haríamos entonces ese proceso para poder, digamos que, digerir un poquito mejor esas experiencias, sabiendo que no tenemos que estar atados a esa persona que no quisiéramos de pronto perdonar? Yo creo que es importante partir de una premisa, Dani, y es que hay un viejo adagio que utilizan mucho las personas ancestrales en nuestro país que dicen cosas como, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y uno tiene que partir de la premisa fundamental de que habrá gente que comprenda y comparte lo que uno es en la vida, pero habrá gente que no. Y yo creo que hay un elemento fundamental para hacer ese proceso y es entender que la única forma que nosotros tenemos de tener dinámicas relacionales con el otro, que sean enriquecedoras, que sean funcionales, que sean placenteras, es establecer relaciones en un marco de un mutuo respeto. Si uno hace ese ejercicio, uno puede entender que las diferencias no necesariamente tienen que distanciarnos, sino por el contrario. Esas diferencias son las que nos permiten construir consensos, puentes, puntos de encuentro, en donde cada uno de nosotros, frente a esas diferencias, pueda construir con el otro una alternativa que les permita generar un puente entre el uno y el otro. ¿A qué estamos acostumbrados? A que cuando nos enfrentamos con personas que muy probablemente no comparten nuestra religión
o nuestro equipo de fútbol, o nuestro partido político, entonces lo satanizamos y somos enemigos. Y entonces el uno está acá y el otro está acá, y sucede en las familias. Entonces esos polos opuestos ni siquiera intentan atraerse porque se han llenado de una cantidad de elementos en términos de resentimientos y de dolores que no les permite acercarse, y perdemos mucho tiempo. Perdemos mucho tiempo. O sea, no hay nada más maravilloso que encontrarse en el amor. No hay nada más maravilloso que eso, que yo poderme perdonar con aquellas personas que muy probablemente me han generado algún dolor en algún momento de la vida, pero que podemos transitar en la vida juntos, Claro. que podemos transitar en la vida juntos, que podemos llegar a acuerdos, que podemos conciliar muchos elementos que nos distancian. Yo creo que ahí está uno de los secretos de aprender a vivir en la vida. ¿Cuánto en un marco de mutuo respeto nosotros podemos aceptar nuestras diferencias y construir sobre ellas? Yo creo que ese ejercicio es bien bonito y que además ese ejercicio lo podemos hacer cotidianamente, cotidianamente. Eso es, yo creería que ese debería ser el deber ser, aunque suene redundante, de una sociedad como la nuestra. Mira que adicional a eso, Dani, yo siento en nuestro país las investigaciones sociales han mostrado mucho que uno de los elementos que no permite que nosotros nos encontremos en una sociedad mucho más aceptativa y más en paz es el hecho de que nosotros no aprendemos a desarrollar habilidades sociales, y no las aprendemos a desarrollar desde que estamos en la primera infancia. Entonces, cuando uno no es capaz de tener habilidades sociales que le permitan encontrarse con el otro de una manera adecuada, la empatía, la asertividad, la sana comunicación, las pautas funcionales, uno acude a las pautas de agresión. Entonces, la gente acude a la agresión, la gente acude a la violencia como un mecanismo de defenderse del mundo para que el mundo no le siga haciendo daño. Pero en el fondo es porque no encontramos cómo relacionarnos de una manera sana. Nos falta desarrollar habilidades sociales. Yo creo que la gente que nos escucha debería partir por allí. Bueno, otro punto de partida, que ya tenemos como 4, pero otro punto de partida es, yo tengo que saber cuál es la habilidad social que no he desarrollado y comenzar a trabajar en ella. Porque es importante eso. Mira, la gente a veces cae en silencios. ¿Y qué hacen los demás cuando tú caes en el silencio? Interpretarte. Y la gente te puede interpretar de una manera errónea. Si yo permito eso, la culpa no es de los demás. La culpa es mía por guardar silencio. Pero si yo les cuento a los demás, ellos van a hacer una comprensión distinta. Por eso es importante uno comenzar a redescubrirse, a saber cuáles son las habilidades que no ha potenciado y comenzar a trabajar sobre ellas. Porque todos tenemos muchas habilidades, todos, pero las dejamos latentes, quedan ahí como dormidas, y eso no es sano. Así es. Ben Rubén, y cuando se trata de perdonarnos a nosotros mismos, porque cuando tenemos una persona que podemos escuchar, una persona que podemos de pronto hablar, una persona que identificamos externo a nosotros, podemos, digamos que, generar esa narrativa de, bueno, esa persona pudo haber generado ese dolor en mí porque viene de esto y de aquello. Cuando se trata de nosotros mismos y de ver en el interior y de perdonarnos a nosotros mismos por los errores que hemos cometido, yo siento que a veces es mucho más difícil hacer ese proceso. Uno, ¿por qué crees que es más difícil hacer ese proceso? Y dos, ¿cómo también podemos enfrentarnos a esas narrativas con nosotros mismos, esa conversación con nuestro mundo interior? Mira, eso que tú dices es una verdad a puño. Es una verdad a puño, Dani. Es más fácil perdonar a los amigos que perdonarse uno a sí mismo. Y eso es algo bien paradójico, porque tú eres capaz de perdonar a la gente que está a tu alrededor. Entonces, al son de unos tragos, al son de la música, al son de un encuentro familiar, tú terminas perdonando a todo el mundo. Pero qué difícil es perdonarte a ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos seres sociales, y los seres sociales necesitamos aceptación social. Y nosotros hacemos un mayor esfuerzo para ser aceptados socialmente en algunos núcleos en donde tenemos ciertos intereses, ciertas expectativas,
ciertas motivaciones y no con nosotros mismos. Se nos olvida que el trabajo como carpinteros es comenzar por la casa propia, pero es muy difícil porque no hemos sido enseñados a hacer este tipo de ejercicios reflexivos, de interiorizar, de la introspección, de revisarnos sin hacernos daño, porque tampoco es que nos hagamos daño. O sea, yo no puedo pararme al frente del espejo a decirme soy una miseria, soy el peor de los seres humanos y flagelarme, no, eso no está bien tampoco. Pero yo sí puedo hacer una introspección y reconocer qué es lo que yo he hecho a lo largo de la vida que muy probablemente ha generado dolor en otras personas y cómo yo puedo comenzar a resignificar eso. Esa palabra es bellísima, de las que más me gustan en el castellano, la resignificación. Resignificar es darle un nuevo sentido de vida a la vida. Cuando yo soy capaz de hacer eso, cuando yo soy capaz de hacer conscientes las formas en que me relaciono con el otro, cuando yo soy consciente de identificar esa comunicación agresiva que a veces tengo con el contexto, cuando yo soy capaz de identificar esos patrones de dolor que yo genero en el otro, ahí comienzo a resignificar mi existencia, a darle un nuevo sentido de vida a la vida. Esa palabra es muy bonita. Yo tengo una experiencia con eso, si queda tiempo después te la cuento, sobre cómo logré resignificar muchas cosas de mi vida que sentía que le hacían daño a los demás, pero que en su momento yo no me daba cuenta. Y no me daba cuenta porque no era capaz de hacer el proceso reflexivo. Yo no era capaz de hacer eso. ¿Sabes qué ejercicio le permite a uno hacer ese tipo de cosas también? Y se lo enseñamos a todas las personas que nos están escuchando. Cuando tú eres capaz de sentarte al frente de alguien y decirle, ¿qué esperas de mí? Okay. Cuando tú haces ese ejercicio, ¿qué esperas de mí? No qué quieres de mí. ¿Qué quieres de mí? Es una cosa muy distinta. Pero cuando tú le preguntas a las personas, ¿qué esperan de ti? La gente te va a decir las expectativas que tiene frente a tu presencia. Y ahí es cuando uno debe hacer el ejercicio de pensar reflexivamente qué tanto yo puedo llegar a eso para cumplir las expectativas sociales de los otros. Porque eso es también importante. Cuando uno está en pareja, uno debe cumplir las expectativas sociales de la pareja, o si no, ¿para qué está con la pareja? La complicidad y la complacencia de estar en pareja implican eso, que nosotros hagamos ciertos movimientos que nos permitan construir con el otro. ¿Qué esperas de mí? Es una pregunta obligatoria que nos deberíamos hacer desde que somos niños hasta que somos abuelitos. Otra pregunta también que a mí me llegó en la vida en un momento y me parece también bonita compartirla y es, una vez alguien me preguntó, ¿cómo te gustaría que te amaran? ¿Cómo te sientes amado? Y yo creo que cuando uno se pregunta, nunca me había cuestionado a mí, por ejemplo, cómo me gusta que me amen y tampoco nunca había preguntado cómo le gusta a la otra persona que la amen. Y hay muchas veces muchos de los comportamientos que nosotros tenemos voluntarios o involuntarios contradicen cómo la otra persona se quiere sentir amada. Con la mamá, con el hermano, con los amigos, con las parejas, es un ejercicio maravilloso porque lo que tú dices es cierto, genera ciertas expectativas y uno puede decir, ok, dentro de mi repertorio de habilidades y de atributos que tengo, estas son las cosas que yo sí podría hacer para hacer que esta persona se sienta amada, o estas son las cosas que yo siento me carecen, que necesito trabajar para poder hacer que esa persona se sienta amada. Y lo mismo con el tema de las expectativas. Estas son cosas que yo sé que en este momento estoy fallando, sé que en este momento no puedo hacer esa entrega completa de lo que se está esperando, necesito trabajar, o también lo que uno dice, cerramos capítulo aquí porque de pronto las expectativas de la otra persona no van con mi estilo de vida, no van con lo que se ajusta a lo que yo quisiera ser o construirme en un futuro. Y eso que tú acabas de decir, Dani, nos lleva a un punto que es fundamental, y es cómo nosotros logramos desapegarnos de nuestros egoísmos, porque el egoísmo nos lleva a eso, a entender que el mundo debe aceptarnos tal y como nosotros somos, y eso realmente no es tan cierto. Uno tiene una naturaleza a la que responde, uno tiene una esencia a la que responde, y eso está bien, pero vivimos en un mundo social. Nosotros no podemos ser ermitaños, y en el mundo social
debemos tratar de no solamente comprender la cultura en la que nos encontramos, sino responder responsablemente frente a esa cultura. Yo no le puedo andar diciendo a todo el mundo es que yo soy así y si no de malas. Yo no puedo hacer ese ejercicio. Yo tengo que hacer la comprensión de que hay cosas de mí que todos los días puedo mejorar. Porque los seres humanos todos los días cambiamos. Poquito, chiquito, casi ínfimo, pero cambiamos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Nosotros no nos damos cuenta, pero sí cambiamos. Tú eres el ejemplo de un gran cambio. Y tu cambio no fue de la noche a la mañana. Fue en todo un periodo de tiempo y hoy sigue ejecutándose ese cambio. Hoy sigue ejecutándome. Cuando tú me vuelvas a entrevistar dentro de 20 años, que yo ya tenga 80 años, entonces vamos a hablar otra vez de cómo hemos cambiado en la vida. Y todas las personas que te escuchan todos los días, que escuchan tus conversaciones, que leen tus escritos, sienten de alguna manera que ese tipo de elementos generan ciertos cambios. El solo hecho de pensarlo, el solo hecho de reflexionar en algo que leí en algún lado, eso me genera un cambio. Tú lo decías, nunca antes nadie me había preguntado cómo me gustaría que me amaran. Y eso genera un cambio en ti. Y cambiar es hermoso. A veces yo siento que tenemos tanto miedo a cambiar, a contradecirnos, que de pronto hace 8 años yo dije, nunca voy a tener un novio, y de pronto ahora sí tengo novio y me siento que me contradije a mí misma. Como que uno también tiene ciertas... ¿cuál será la palabra? Como que se aferra uno mucho a la versión anterior de uno A lo mismo. conocido. Exacto, a lo conocido. que le cuesta. Pero sabes que eso, Dani, eso tiene una explicación evolutiva. Eso tiene una explicación evolutiva. A mí me gusta mucho leer a Daniel Kahneman, nuestro premio Nobel de psicología, de economía, pero es psicólogo, por eso digo que nuestro, que yo soy psicólogo. Entonces, a mí me gusta mucho porque él decía una cosa muy bonita y hablaba desde lo evolutivo. Él decía, mire, ¿por qué los cambios nos cuestan tanto? Porque los cambios implican que lo hagamos con energía. Entonces la gente prefiere no movilizarse. Pero eso viene desde una teoría evolutiva, porque nuestros ancestros en la prehistoria se movían solamente para cazar. Es decir, el primate solamente se movía, cazaba, una vez cazaba se iba para su cueva y se quedaba allí mucho tiempo mientras comía la comida que ya tenía y volvía a gastar energía para la siguiente caza. Evolutivamente los seres humanos nos quedamos con eso. Nos cuesta movilizarnos y aducimos, parafraseamos cosas como es mejor malo conocido que bueno por conocer. Y imagínate eso, malo conocido que bueno por conocer. Y ahí nos quedamos y nos anclamos. Y yo creo que hay que romper eso, hay que romper ese esquema, hay que romper ese paradigma, hay que comenzar a entender que lo que está por venir puede ser muchísimo mejor que lo que hemos vivido en el pasado, que no todo tiempo pasado fue mejor, que lo mejor en la vida está por lo que nosotros hagamos de que esa vida sea mejor. Y eso no nos lo quita nadie, Dan. Eso es de nosotros. Esa es la posibilidad que tenemos. Qué bonito. Ven, Rubén, yo sé que tú trabajas con muchas comunidades y me parece también importante hablar sobre que a veces el perdón no necesitamos conseguirlo solos, que a veces el perdón es un proceso que podemos hacer asistidos. Si de pronto nosotros tenemos esos bloqueos que tú dices, nos cuesta reflexionar o nos cuesta parar, nos cuesta ir en verde, amarillo a la hora de tomar decisiones y ver el mundo con una perspectiva mucho más clara. ¿Cómo ves tú ese proceso con las comunidades que tú trabajas en tener, digamos que esas conversaciones asistidas para poder generar esas conversaciones del perdón que se den entre personas que quizás estén en conflicto o personas que no se han hablado durante mucho tiempo y que puedan volver, digamos que, a generar esos vínculos que en algún momento se fracturaran? Sí, mira que la experiencia nos ha enseñado en todo este proceso de trabajar con tantas comunidades que los perdones pueden ser colectivos. A veces eso se nos olvida. Creemos que si no partimos del perdón individual no puede haber colectividad en el perdón y eso no es cierto. Los perdones pueden ser colectivos, pero hay que hacer un muy buen ejercicio de ser, uno, reflexivos y dos, de ser comprensivos. Cuando tú te acercas a un escenario
en donde una comunidad tiene dolores, pero que además esos dolores se han transmitido de generación en generación, en generación, en generación. Tienes que encontrar un grupo social que finalmente haga una comprensión de cómo ese dolor ha afectado a la comunidad. Y ahí era donde yo te decía que no solamente se trata de aceptar la cultura, sino de meternos en esa cultura. O sea, si yo quiero entender el dolor de las comunidades indígenas de nuestro país, tengo que incorporarme un poco a su cultura, a revisar cómo esas personas hacen un constructo del dolor y cómo esas personas hacen un constructo del perdón. Si yo no entiendo al otro desde sus raíces, desde su esencia, desde su naturaleza, difícilmente voy a lograr generar perdones. Y ese no es un proceso fácil. Nosotros llevamos 60 años y muy poco nos hemos logrado perdonar en nuestro país. Y yo creo que hay que seguir haciendo el esfuerzo. Hemos encontrado caminos nuevos. Hemos encontrado caminos nuevos en donde le enseñamos a la gente en mesas de trabajo el desarrollo de habilidades sociales. Yo por eso molesto tanto con eso, Dani, con las habilidades sociales, porque cuando yo le enseño a la gente a ser empático, cuando yo le enseño a la gente a ser asertivo, cuando yo le enseño a la gente a que el amor puede más que la violencia, cuando yo le enseño a la gente a ser afectuoso, cuando yo le enseño a la gente a que la comunicación puede ser dialógica, que el diálogo entre todos es constructivo, cuando yo le enseño a la gente habilidades sociales, la gente comienza a desarmarse un poco, comienza a desarmar su corazón y comienza a darle cabida a la razón. Y eso es importante, trabajarlo comunitariamente. Y la gente lo ha hecho, Dani. Yo he tenido unas experiencias muy lindas con comunidades en donde uno dice miércoles, esta gente no va a dar un paso atrás y resulta que todos terminan dando pasos hacia adelante para encontrarse. Y eso es importante, que la gente tenga clara que cuando comprendemos las razones y las motivaciones que el otro tiene de hacer por lo que hace, eso le permite también encontrarse con el otro en un escenario que sea más constructivo, que sea un escenario colectivo, en donde nosotros no juzguemos a las personas, en donde nosotros no les demos un juicio de valor negativo a las personas, en donde nosotros no descalifiquemos a las personas. Ese es un acto de amor al que invitamos a todas las personas que hagan. Usted dedíquese un día, solo un día, a no descalificar a nadie. Uno puede descalificar los comportamientos de las personas, pero lo que uno jamás en la vida debe hacer es descalificar a las personas. Uno debe aceptar el ser del otro. ¿Podrías explicar un poquito más ese concepto? ¿Cuál es la diferencia entre descalificar los comportamientos de las personas y de no descalificar a la persona en sí? Creo que eso... Voy a poner un ejemplo bien sencillo de la familia. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Mi hijo, cuando se ducha, generalmente se seca en la ducha, saca la toalla y la deja en la habitación. La deja en la habitación. Cuando yo paso por el frente de la habitación, yo quedo mirando la habitación de mi hijo y le digo, hijo, te amo tanto cuando eres capaz de dejar la toalla en el baño y no en las sábanas. Yo puedo descalificar el comportamiento social de dejar la toalla en la habitación. Lo otro sería, me tienes harto y aburrido, Andrés Daniel, que no seas capaz de entender que es una responsabilidad tuya dejar la toalla en el baño. Pareces un niño tonto. Esas son dos cosas muy distintas. ¿Ves? Esas son dos cosas muy distintas. Yo puedo descalificar los comportamientos sociales de las personas, pero lo que yo no puedo descalificar son a las personas. Y esas son dos cosas distintas. Luego, yo en la vida siempre ando desprovisto de justificar mis comportamientos sociales, que ese es otro ejercicio que la gente tiene que comprender. Si tú un día me dices, Rubén, yo no te vuelvo a invitar porque tú eres el tipo más aburrido del mundo, yo tengo que hacer un proceso reflexivo de por qué Daniela hace esa lectura de mí. Si yo logro hacer esa lectura, muy probablemente voy a cambiar y me voy a volver el tipo más jovial y me voy a volver el tipo más agradable. Pero si cuando tú me estás diciendo, Rubén, es que tú eres aburrido, yo inmediatamente comienzo a justificarme y entonces comienzo a decirte, ay, Dani, ¿cómo vas a decir eso? Si lo que pasa es que nosotros hace 20 años no nos vemos, es que tú no me has conocido, es que tú no sabes cómo soy yo. Si yo hago eso, ya no hay posibilidad de cambio.
porque estoy justificando mi comportamiento social. Encuentro una razón para seguir siendo así. Claro. En ese ejercicio, cuando yo logro hacer un proceso reflexivo y hago una lectura de lo que los demás dicen de mí, está la posibilidad del cambio. Y ese es un ejercicio bonito. Listo, y ya para terminar, porque quiero que hagamos, te voy a robar un pedacito también de conocimiento aquí. Me encantaría que exploráramos un poquito cómo le enseñas a la gente el tema de la empatía. Me da mucha curiosidad entender cómo qué tipo de herramientas, de recursos les ayudas a construir esa parte que de pronto tienen flojita o que no han explorado hasta el momento. Lo hacemos de varias maneras. Lo primero es explicar los conceptos. Nosotros les enseñamos a la gente a partir de la experiencia propia y no de Google ni de los diccionarios. Es decir, cada uno en sus historias de vida ha entendido esos procesos de una manera distinta. Entonces, lo primero es definir qué para ti es la empatía, qué significa ser empático, en qué escenarios puedo yo ser empático, que es una cosa muy distinta a ser simpático. Son dos cosas muy distintas. Cuando la gente entiende que la empatía tiene que ver con la forma como que con la forma con la que yo logro ponerme en los zapatos del otro y entender un poco sus experiencias de vida, entiende que hay que hacer ese ejercicio. Entonces hacemos ejercicios vivenciales. Entonces les enseñamos a las personas a enfrentarse a través de conflictos, de cómo resolucionar un conflicto de manera empática. Aquí no metemos la comunicación no dialógica, ni metemos el marco mutuo del respeto, no. Les decimos solamente a través de la empatía cómo podemos dilucidar un conflicto. Entonces resulta que a las personas, por decir algo, le damos 2 dulces para repartir en 3 personas. Y les decimos, sé empático con las 3 personas, pero tienes 2 dulces. Esa persona puede ser empática repartiéndole un dulce a uno y un dulce al otro. Pero la empatía es de doble vía. De repente el que recibe un dulce lo parte por la mitad y le dice, y tú también mereces otro. ¿Sí te das cuenta? Ese ejercicio que se enseña desde la práctica con una cosa muy sencilla como esa, que es un ejercicio muy, muy sencillo, es un ejercicio que le permite a la gente en la experiencia propia y en la vivencia propia desarrollarlo. Tú eres muy joven, pero en mi casa, en mi generación, yo recuerdo que las mamás se sacaban el pollo de la boca para dárselo a sus mayores o dárselo a sus parejas. Entonces siempre decían, no, el papá tiene que coger la presa más grande. En mi casa sucedía eso, mi mamá decía, no, es que papá tiene que coger la pechuga, que es la más grande. Y yo decía, ¿y por qué mi papá tiene que comerse la pechuga? O sea, ¿por qué yo no me puedo comer la pechuga que soy el menor? Yo necesito más alimentación. La empatía está en esa, en comprender los escenarios del otro, en comprender esos escenarios, pero además en trabajar para que esos escenarios sean uno solo. Entonces, eso no es fácil, pero es un ejercicio bonito que vamos logrando con las comunidades y las comunidades lo van entendiendo, Dani. La gente va aprendiendo que ese es un ejercicio bonito, que es un ejercicio constitucional. La Constitución a ti te provee de mecanismos de participación ciudadana y lo que nosotros le enseñamos a la gente es participar. Entonces, no todo el mundo es malo, no todos los políticos son ladrones, no todos los políticos se roban todo el dinero, no toda la gente te quiere hacer daño. No, tenemos que bajarnos un poco de esos niveles de comprensión y comenzar a hacer otros que nos permitan entender que la convivencia es más enriquecedora y placentera. Maravilloso, qué lindo. Bueno, Rubén, y ya para terminar, de pronto que nos hagas una mini conclusión de lo que hablamos y discutimos, de cosas que de pronto las personas se pueden llevar ya como en su cajita de herramientas y aplicarlas en su vida. Yo creo que hay unas cosas muy puntuales. Uno, entender que cada uno determina su propia realidad. Partan de ese principio. Yo determino todo lo bueno y todo lo malo que me sucede en la vida. Dos, que el perdón es una actitud de vida. El perdón es una actitud de vida. ¿Qué supone eso? Que si yo decido hacer parte del perdón, yo me cargo el perdón para todo lado. Tres, que perdonar no significa que tú justifiques los comportamientos de los demás. Tú eliges si perdonando a la persona quieres quedarte con la persona o simplemente distanciarte de aquello que te genera dolor. Y eso me parece importante. Y cuatro, entender que es el amor el que realmente nos puede generar un recurso de convivencia sana y placentera
y no la violencia. Todo lo que tú hagas con violencia replica violencia. Todo lo que tú hagas con amor replica amor. 4 principios. Es un tema de ser respetuosos con el otro y aprender de las diferencias. Y yo creo que en ese sentido, nuestras convivencias podrán ser mucho más equitativas y mucho más sanas emocionalmente para todos. Me encanta, muchas gracias. Rubén, ven, te quiero hacer una última pregunta porque yo sé que tienes pacientes y también sé que trabajas con personas en la universidad, ayudándoles y asistiéndoles en sus procesos, en sus tesis. ¿Cómo te puede contactar la gente? ¿Cómo la gente puede llegar a ti? Si quieren algún recurso, si quieren saber más de tu proceso, de tu trabajo. Ah, chévere, chévere, Dani. Pues yo tengo el Instagram. El Instagram es Rubén Darío Vega. Y en lo que yo les pueda colaborar a la gente que nos esté escuchando, que desee escribir, con gusto, yo siempre leo todas mis correos y todo lo que me envían las personas. A veces lo que no puedo hacer es responderlo ahí mismo. Lo que no puedo hacer es responderlo ahí mismo, pero tengan la certeza de que en el transcurso del tiempo yo les respondo. Rubén, sí, de verdad que mil y mil gracias. Me disfruté muchísimo esta conversación contigo. Yo sé que tú tienes un cronograma bastante ocupado, que trabajas con mucha gente, con muchas comunidades. Entonces, de verdad que te agradezco este espacio que me diste a mí y que le diste a esta comunidad. No, a ti, Dani, por la invitación. A ti por la invitación porque yo he visto tu proceso de crecimiento, porque he visto tu evolución, porque he visto los cambios tan significativos que han tenido en la vida. Eres un ejemplo de vida. Y eso me parece bonito. Y en lo que yo te pueda ayudar a ti y en lo que podamos ayudar a todas las personas que hacen parte de tu programa y de las cosas tan bonitas que estás haciendo, lo vamos a hacer. Te mando un besito, te mando un abracito. Estarás siempre en mi corazón, mi Dani, ¿viste? Me encanta, tú igual siempre. Y espero que en un futuro podamos repetir otras charlas porque sé que tienes muchos temas y mucha información valiosa para compartir. Claro que sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Listo. ¿Listo? Es todo por hoy, espero que hayan disfrutado muchísimo esta conversación con Rubén. Yo efectivamente lo hice cantidades. Vuelvo y les recuerdo para que se suscriban al canal, para que dejen sus comentarios, para que nos ayuden con una manito hacia arriba y estén pendientes porque próximamente tengo muchísimos más invitados, muchos más contenidos didácticos y muchas cosas bonitas por compartir. Espero entonces verlos en un próximo video. Los quiero mucho. Chao, chao.